Nuevamente, hermanos, pasa a vosotros. Antes de que tomen su lugar, les invito a que abramos nuestra escritura en Éxodo, capítulo 20. Al mencionar este capítulo, pues sabemos a qué nos referimos, qué es lo que vamos a leer en esta porción. Éxodo, capítulo 20, del versículo 8 al versículo 11. Damos lectura todos juntos. Dice así: Acordarte has el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. ¿Qué número de mandamiento es el que acabamos de leer? El cuarto mandamiento. Y que nos habla acerca de esto. Ya hemos explicado en temas anteriores, predicaciones anteriores, respecto a que hay gente que pues dice que no es necesario, ¿no?, un día de reposo, o que el día de reposo se cambió, o que no importa el día que se le dé al Señor. Pero de acuerdo a la Escritura, hemos estudiado y hemos entendido que hay un séptimo día. Y ese séptimo día, precisamente como ya lo vimos en la primera predicación, que hablaba acerca de esto, hay 2 tipos de sábados, ¿se acuerdan? Que es el sábado semanal, porque es de días, habla de días, y sábado ceremonial, porque habla de fechas, sí, en su tiempo. El Señor nuestro Dios le dice a Moisés: estas solemnidades se celebrarán en sus tiempos. Primeramente 6 días se trabaja y el séptimo día se reposa, se descansa. Y otro tipo de días de reposo se hace en su fecha, es decir, cada año. Pero transcurridos 6 días, el séptimo día se descansa. Y nosotros, repito, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a la Escritura, sabemos que el día del Señor, el día de reposo, es el día sábado. En algunas versiones de la Biblia dice solamente día de reposo. De alguna manera, por eso se nos ha dicho, se nos ha invitado a que utilicemos la Reina Valera 1909, porque precisamente cuando habla del séptimo día, dice textualmente sábado. Sí, nos habla del sábado. Ya otras versiones posteriores ya dice día de reposo solamente, y en algunas, a lo mejor ahí cuando dice día de reposo hay un asterisco y en la parte de abajo dice equivale a sábado. Pero ya algunas traducciones ya muy modernas ya dicen domingo, cuando se habla del día del Señor, el día de reposo. Pero si nos vamos a lo antiguo, a las versiones antiguas, directamente dice sábado. La primera escritura de Casiodoro de Reina, que es la Biblia del Oso, ¿cómo dice? Dice sábado. Se habla referente y dice directamente del sábado. Y aquí empezamos viendo el mandamiento de nuestro Dios, diciendo: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y podríamos decir que hay 3 puntos principales en este primer versículo que se leyó. Acordarte. Primero dice acordarte. En algún momento yo he escuchado
en algunas predicaciones que se dice que cuando Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate o acordarte has, es porque es algo que se les había olvidado, algo que sabían que se les había olvidado. De alguna manera podríamos pensar que a lo mejor había ciertas dificultades cuando estaban en Israel, pero siendo el pueblo de Dios y que tenían una esperanza de una promesa, sí sabemos que a lo largo de toda la historia hubo muchos judíos, muchos del pueblo de Israel que se desviaron. Probablemente allá en Egipto algunos hayan adoptado, ¿no?, las creencias de Egipto, pero siempre había un remanente, ¿no? Porque si fuese que el pueblo de Israel completamente hubiera olvidado a Dios, que hubiese olvidado la ley, que hubiese olvidado todo, ¿qué hubiera pasado con aquel pueblo? ¿O cómo sería la historia de aquel pueblo, no? Y no es precisamente que se les hubiese olvidado como tal, en decir, hay un día, ¿a poco había un día? O no me acordaba que nos habían dicho eso. No en ese sentido, hermanos, sino que al decir que se debían acordar o acordarte desde el día de reposo, era algo que se debía o se debe tener en la mente. Hay algo que se tiene que estar recordando, algo que debemos tener presente en nuestra mente, y al tenerlo en nuestra mente entonces se convierte en algo que es prioritario, algo que tiene prioridad. Cuando terminamos el culto, ya en la tarde, el día de reposo, en algún momento cantamos diciéndole al Señor que nos dé otro día de reposo. Es nuestra petición, es nuestro deseo, que nos dé otro día de reposo. Y termina el sábado, ¿y cómo vivimos nuestra semana? Esperando, o deberíamos de vivirlo, no esperando el día de reposo. Entonces, como queremos llegar al siguiente día de reposo, ¿para qué? ¿Para ir y que no me regañen? ¿Para decir que voy a algún lugar? ¿Para ir a convivir con los hermanos? Que obviamente sí también nos permite Dios esa bendición, ¿verdad?, de estar en comunión con los hermanos, pero solamente para irnos a poner al día con los hermanos. ¿Cuál es el propósito del sábado, del día de reunión? Agradecerle. Darle gracias a nuestro Dios. ¿Qué más? Ser bendecido por Dios. Sí, le cantamos, le alabamos, le agradecemos. Obviamente también hay una bendición en ello. Buscar su bendición. Buscamos su bendición, tenemos su palabra. Y entonces toda la semana nuestra vida es, o debe de ser, con ese anhelo, con esa esperanza, con ese deseo, y le pedimos a Dios que nos dé un día más de vida. Cada día le pedimos al Señor, ¿no? Le damos gracias por el día que nos da, y le pedimos otro día y otro día para que podamos llegar al siguiente día de reposo. ¿Por qué? Porque está en nuestra mente, o debe de estar en nuestra mente. Repito, para nosotros debe ser algo que debe de tener prioridad, el estar ante la presencia de nuestro Dios. Hace rato mencionábamos, ¿no? Y pedía a nuestro hermano Antonio por aquellos hermanos que están enfermos y que están en sus hogares, y así lo decía nuestro hermano, y porque por esa enfermedad tienen que estar en sus hogares y no pueden venir a la casa de oración. ¿Y qué pasa a veces cuando no venimos a la casa de oración? Gracias a Dios, a lo mejor ahora tenemos algún medio a través de la transmisión de poder conectarnos, escuchar las alabanzas, escuchar la predicación, pero si no viniéramos a la casa de oración y no hubiera un medio que nos ayude, porque repito, hay una situación y no podemos estar, y a lo mejor nos conectamos a través de la transmisión, pero también mencionábamos a los hermanos que están enfermos en hospitales, y ahí no se pueden conectar, ¿verdad? A lo mejor difícilmente, en alguna otra situación. ¿Y qué se hace? ¿O cómo estamos?
nuestros hermanitos pequeños en la mañana decían su texto en memoria y mencionaban acerca precisamente de cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Y dice que colgaron las arpas. En la profecía nos dice que están los redimidos en un mar de vidrio con las arpas de Dios. Pero en ese momento que Israel estaba en cautiverio, que había sido llevado a Babilonia, dice que colgaron las arpas. ¿Por qué? Y si no mal recuerdo, creo que fue la respuesta de nuestro hermanito Dylan. ¿Por qué colgaron las arpas? ¿Por qué no podían cantar? Estaban tristes. Porque estaban tristes. Y decían, ¿cómo vamos a cantar a Dios estando en tierra extraña? Sí, estamos en nuestros hogares, hermanos, y pensamos en Dios, oramos a Dios, le cantamos a Dios, ponemos ahí la memoria, ¿no? Y estamos escuchando los cantos o los estamos cantando. Pero cuando se trata de la santa convocación del día de reunión, voy a decirlo así de esta manera, podemos hacerlo en cualquier lugar. A lo mejor podríamos entenderlo de dos maneras, ¿no? Ahorita estamos nosotros aquí, hay algunos otros hermanos acá en Chimalhuacán, hay algunos otros hermanos en Puebla, nuestro hermano ministro ahorita está de visita, ¿no? En otra congregación, en otro lugar. Podemos hacer culto, reunión, alabar a Dios así en diferentes lugares, sí, porque en diferentes lugares hay iglesia de Dios. Pero digo, en cualquier lugar se puede hacer, no, sino precisamente donde se reúne la iglesia de Dios. Nos reunimos, en algún momento alguien dice, pues si no tenemos un lugar y nos vamos a la explanada, por ejemplo, pero ahí es donde se ha convocado y nos reunimos la iglesia, pero buscamos un lugar. Pero repito, no es cualquier lugar en el sentido de que, ay, pues no tenemos una casa de oración, o a lo mejor tenemos este lugar y queremos un lugar más grande, y vamos aquí adelantito y le pedimos prestado o le rentamos lugar a los protestantes de aquí adelantito, y ahí hacemos nuestro culto, ¿sí? Con la forma en que ellos tienen su lugar, con los aditamentos, adornos y demás. A veces es importante, ¿no?, cuidar el lugar. Pero decían así, digo en este sentido, porque el pueblo de Israel decía, ¿cómo vamos a alabar a Dios si estamos en un lugar diferente, en un lugar extraño? Y colgaron las arpas. Podríamos llegar a pensar, entonces, ¿no hacían culto? ¿No se reunían? ¿No cantaban a Dios? Estaban en cautiverio, probablemente era una situación complicada. Nosotros, hermanos, en la actualidad, ¿en qué situación estamos? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y cuando hablamos de santificar, cuando hablamos de hacer santo algo, ¿a qué nos referimos? Es algo especial, algo apartado, algo diferente, separado. Entonces, para nosotros, ¿el día de reposo puede ser como cualquier otro día? No puede ser como cualquier otro día. Repito, este día para nosotros debe de ser de alta prioridad. Y además es un mandamiento de nuestro Dios. Acuérdate del día de reposo, tenlo presente en tu mente. Acuérdate, estar constante en que va a llegar este día. ¿Y qué se hace en este día? Santa convocación, nos reunimos. ¿Para qué? Dice, para tener reposo y para santificarlo. Este es el día de la iglesia, ¿sí? ¿Sí dice así la palabra de Dios? ¿Es el día de la iglesia? No. Es el día del Señor. Y si no es ni de la iglesia, menos es de la familia o menos es de otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo 6, 21. A lo mejor alguien se lo sabe de memoria.
Dice así, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Amén. En la literatura bíblica, cuando se habla del corazón, no solamente se refiere a sentimientos, ¿cierto? Cuando se habla del corazón, se habla también de todo lo interior, los pensamientos, los deseos, la voluntad. En algún momento nos ha explicado nuestro hermano Claudio, ¿no? Literalmente, cuando se dice que el corazón está aquí, no en el pecho. O sea, el corazón como órgano está en el pecho. Y decimos, tenemos sentimientos y los sentimientos están en el corazón, pero no en este, sino en cuál corazón. ¿O qué se refiere con el corazón cuando hablamos de que los sentimientos están en el corazón? En el corazón de la mente. En el corazón de la mente, aquí. Sí, entonces, por eso cuando hablamos del corazón también involucra, sí, sentimientos, pero también pensamientos, deseos, voluntad, a lo que le ponemos ímpetu, a lo que le ponemos toda la energía, la motivación. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está toda nuestra voluntad, todo nuestro deseo, toda nuestra todo lo importante está ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dice la parábola, aquel hombre va y ve un terreno y en ese terreno encuentra un tesoro. ¿Y qué hace? Deja todo, vende todo, se deshace de todo por aquel tesoro. Para nosotros, ¿cuál es nuestro tesoro? La palabra de Dios, las cosas de Dios. Y entonces, si para nosotros es un tesoro estar ante la presencia de Dios, la palabra de nuestro Dios, el venir ante la presencia de nuestro Dios, hemos hecho lo que aquel varón, lo que aquel hombre, dejar todo para venir. Ese es el deseo que debe de haber en el Hijo de Dios. Y aquí estamos, ¿no? Gracias a Dios aquí estamos. Repito, a lo mejor algún hermano tuviese todo el deseo de estar y no puede estar por alguna situación de enfermedad, por alguna situación de gravedad. Pero cuando podemos hacerlo, pues aquí estamos. Porque qué fuera si nuestro tesoro, porque a veces hay alguna mamá que le dice al hijo, eres mi tesoro, ¿cierto? Eres mi tesoro. ¿Y qué hacen con aquel tesoro? Pues lo mismo, ¿no? Lo cuidan, todo para él. Para nosotros, por eso decía hace rato, para nosotros, ¿qué es un tesoro? El esposo, la esposa, los hijos, la familia, el trabajo, los nietos, dice nuestra hermana. Sí, es algo, sí, la familia es algo preciado, ¿no? Es una bendición de nuestro Dios. Pero, entonces dice nuestra hermana, dice los nietos, ¿no? Entonces dice, pues mis nietos no quieren venir a la reunión, a la casa de oración. Entonces mi hermana va a decir, pues me quedo con ellos porque son mi tesoro. No, ¿verdad? Dice nuestra hermana, nietos, vámonos, y los trae. Y si alguno nieto de repente no viene, ella llega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿qué es lo importante? Para nosotros, ¿qué es lo que debe de ser más importante? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros invertimos tiempo, atención, nos ocupamos en ello, nos preparamos, damos toda nuestra energía por ello, es ahí donde nos enfocamos. Entonces, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Este mandamiento precisamente nos invita a esto, a que la ley de nuestro Dios esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y estamos hablando pues ahorita solamente de este mandamiento, ¿no? Del día de nuestro Señor. Entonces es esto lo que vamos a nosotros analizar o debemos de analizar. ¿En dónde está nuestro deseo? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Lo humano? ¿Lo que se desvanece, lo que se deteriora, lo que se pierde? O por el otro lado, ¿no? Lo espiritual, lo verdadero, lo que es de Dios.
No se trata, hermanos, solamente de decir que ignoremos nuestra vida, que ignoremos lo cotidiano en lo que también nos desarrollamos, pero no darle prioridad a esas cosas por sobre lo espiritual, ¿no? Por sobre las cosas de nuestro Dios. Y de alguna manera también esto nos ayuda a reconocer a Dios por sobre todas las cosas. En algún momento decimos, ay, es que va a haber un negocio bien bueno el sábado y pues a lo mejor sí voy a ganar bien. ¿Qué hago? ¿Voy a trabajar o voy a la iglesia? Y es ahí donde, repito, hermanos, radica esta parte de decir, confío en Dios. Tenemos el testimonio de nuestro hermano Artemio la semana pasada que decía, me está llegando una oportunidad de trabajo, pero también tengo la oportunidad de servir a Dios. ¿Qué hago? Y dice mi hermano, Dios, dale ese trabajo a alguien más. Yo quiero estar aquí. Y alguien podría decir, hermano, pero pues si usted necesita, váyase a trabajar. Repito, no es desobligación tampoco, no es decir, ay, dejo todo, me desobligo y nada más estoy en la iglesia. Hay cosas que hacer, sí, pero repito, no por sobre las cosas de nuestro Dios. Porque aquí nos dice, ¿no? Mateo 6, dijimos, donde está nuestro deseo, está nuestro corazón. Pero podemos seguir leyendo, ¿no? Nos ubicamos hasta el versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o ama al otro, o se allega a uno y menosprecia al otro. No podemos servir a Dios, el Dios verdadero, el Dios de lo espiritual, el Dios del cielo, y al Dios de las riquezas, al Dios de lo material, al Dios de lo humano. ¿A quién vamos a servir? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Y si de momento decimos, es que sí me hace falta el dinero, ¿qué nos dice la Escritura? Versículo 25. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana perece, y mañana es echada al horno, Dios las viste así, ¿no hallará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Dios nos ha de dar lo que necesitamos, hermanos. Pero no pongamos las cosas humanas, las cosas materiales, por sobre las cosas de Dios, las cosas espirituales. Así fuese, decía hace un momento, un muy buen negocio, y es que a lo mejor lo pierdo ese buen negocio, pero venimos a la casa de Dios, ponemos nuestra necesidad en la casa de Dios, y resulta que a veces, pues de todas maneras la gente nos busca, o Él provee, y nos da lo que necesitamos. De momento hemos dado testimonio de ello, de que no nos hace falta el alimento, el vestido. Como decía yo hace un momento en la oración, a lo mejor no sobreabunda, no tenemos riquezas sobreabundantes, pero tenemos lo que necesitamos, ¿no, hermanos? Dios nos da y nos suple nuestras necesidades básicas, el alimento, el hogar, el techo, tenemos calzado, tenemos ropa, tenemos alimento, y podemos vivir bien con eso, hermanos. Si Dios nos da un poco más, gracias a Dios, qué bueno. Si nos da un poco menos, también gracias, porque aún así pues suple, ¿no?, nuestras necesidades. El sábado, hermanos, es parte de la ley de nuestro Dios, pero es parte también de nuestra vida como
hijos de Dios como cristianos. Entonces esto es lo que debemos de buscar. El sábado también es una bendición para nosotros. Vamos a ver Marcos capítulo 2. Marcos 2:27. Evangelio según Marcos capítulo 2 versículo 27 dice: también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Entonces el sábado fue hecho por causa del hombre. Porque ¿cuál es el origen del día de reposo? Lo encontramos al principio, Génesis capítulo 2. ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice? Bueno, perdón, desde el principio, ¿no? Donde es la creación. No apunté el versículo, hermanos, pero ya lo buscamos. Dice al principio, ¿no? Luego, desde el principio dice, el primer versículo: si fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Amén. Dios descansó porque se había cansado. No descansó porque se había cansado. Descansó con un propósito, para darnos un ejemplo. Un ejemplo, una enseñanza, para manifestar un modelo de vida. El Señor hizo las cosas en 6 días y el séptimo descansó. ¿Y qué hacemos nosotros? El escritor de Hebreos dice que el que es de Dios y ha entrado en su reposo, descansa de la misma manera que Dios descansó. ¿Y cómo descansó Dios? El séptimo día. Y no solamente descansó, sino que lo bendijo y lo santificó. Y repito, cuando hablamos de santificar, de santo, es que es algo especial, es algo apartado, es algo diferente. Entonces en el sábado debe de ser diferente para nosotros a los demás días. Es algo que no debe ser manchado con nada. O sea, nuestro hermano, algo que no debe ser manchado con otra cosa. ¿Con qué otra cosa? Precisamente con esto, con lo humano, con lo material. No quiere decir, porque alguien dice, es que la Biblia dice, el 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo lo que quieras hacer. Entonces quiere decir que podemos pecar todos los días y el sábado no. No, o sea, es decir, de lo que hacemos los demás días, lo cotidiano, lo humano que hacemos. Trabajamos, podemos salir a pasear. Nos levantamos, buscamos la bendición de Dios pidiéndole que nos permita consagrar nuestra vida a su servicio. Y obviamente, como dije, 6 días. durante esos 6 días, ¿no? También nos ofrecemos a nuestro Dios, pero podemos hacer algunas otras actividades. Obviamente también hay algunas, por ejemplo, comer o dormir, que hacemos los demás días y el sábado también, ¿sí? Por cierta necesidad física, pero hay algunas otras de trabajar, salir a pasear, estar con la familia, estar con la pareja. Eso no se hace, se queda ya en esos días. No lo malo, repito, ¿no? Pero en este día, ¿qué hacemos? Algo diferente. Sí, repito otra vez, decía al principio, en la casa, en nuestro hogar, oramos, leemos la Biblia, cantamos, sí, en algún momento. Pero este día es completamente para hacer eso, para cantar, para agradecer a nuestro Dios, para servirle, para darle, exclusivamente dedicarnos a todo lo que es de nuestro Dios. Es un día de reposo, es un día de cesar completamente, de parar, de detenerse de lo que estamos haciendo. No es descansar. Alguien decía, pues es día de descanso, pues entonces me la paso en mi cama todo el día. Porque ir a la iglesia, tengo que caminar, tengo que transportarme y a veces pues cansa el transporte. Estamos aquí sentados, alguno dirá, pues estoy en una silla, alguno ya está en la banca. ¿Cuál es más cómoda?
¿La banca o la silla? Pues como que solamente el sillón, ¿verdad? Porque de repente alguna banca, alguna silla, pues incomoda un poquito, cansa. Entonces, ¿realmente ese descanso se refiere a descansar corporalmente? Hace años un predicador dijo, es que Dios aquí dice que el sábado fue hecho por el hombre, porque como el hombre había pasado una semana de trabajo, tenía que descansar. ¿Y en qué momento trabajó? Toda una semana Adán en el principio. Porque Dios fue creando todas las cosas. ¿Y cuándo fue hecho Adán? En el sexto día. Entonces, ¿cuánto tiempo trabajó Adán? Y yo a veces le digo, ¿qué tan amoroso y misericordioso es Dios? Que hace al hombre, sí le da un trabajo, sí le da una misión, pero después que cree que se pasa el día, se hace de noche. ¿Y qué hace de noche el hombre? Descansa. Y al siguiente día, era el día de reposo. Y por eso digo, qué tan amoroso y misericordioso es Dios, que la vida del hombre empezó con el reposo. Repito, sí hizo alguna obra, sí tenía una misión, sí tenía un trabajo que tenía que desempeñar. Pero hubo esto, señalaba un nuevo inicio de semana, señalaba, por eso decía, es un ejemplo, es un modelo, es algo que se ejecuta para marcarnos tiempos y entonces saber cómo debemos actuar nosotros. Y viene el primer día de la semana y podemos hacer actividades, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día. Hacemos nuestras actividades y el séptimo día es reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en ese momento Dios o el Señor marcan ese reposo, pero después, ¿qué dice el mismo Señor en la Escritura? Vamos a verlo en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 5. Versículo 17. Mi Padre hasta el día de hoy obra. Así es, amén. ¿Qué dijo el Señor? Mi Padre hasta ahora. Y yo también trabajo. Me acuerdo que de niño alguien decía que tenemos que estar en las cosas de Dios porque el día de reposo el Señor también descansa. Entonces venimos aquí y de aquí no hay que salir ni tantito para allá afuera, porque ese día como el Señor está descansando, pues ¿quién nos cuida? El Señor, nuestro Dios, marcó ese reposo en esa semana de creación. Pero el Señor dice, hasta hoy, mi Padre y yo obramos, trabajamos. Si venimos aquí a la casa de oración, venimos en el transporte, llegamos aquí que decimos, gracias a Dios que me cuidó en el transporte. No podemos decir, como esa idea cuando escuché de niño, es que Dios está descansando y no nos cuida. Como lo que escuchábamos los días pasados, ¿no? Referente a la Semana Santa, dice la gente, está la pasión de Cristo, viene la semana de su muerte y muere el Viernes Santo, ¿no? Muere y entonces ese día no hay que hacer nada, porque como es el día que Jesús murió, ese día no hay quien nos cuide. Pero sabemos que nuestro Dios, nuestro Señor está en el cielo y nos cuida. Ellos siguen, porque si vemos el contexto de este capítulo de Juan, ¿qué le decían al Señor? Porque sanaba el sábado, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué sanas en sábado? Y también en cierto momento el Señor les dijo, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué no tenerle la mano al hermano, no? ¿Por qué no ayudar al hermano? No por eso nos vamos a salir a la calle y vamos a ver a quién ayudo, a ver quién por ahí está pasando, a ver a quién ayudo.
En algún momento alguien decía, pues antes de que empiece el sábado, perdón, el culto, ya sábado, pero antes de que empiece el culto, vamos a irnos a evangelizar allá afuera, ¿no? Y entonces ya el hermano dice, pues ya el sábado llego y me salgo a evangelizar. Agarramos algunas horas y ya venimos al culto. Y entre semana, ¿qué hacemos? Pues también debemos de evangelizar, ¿no? Pero estamos en las cosas del Señor, estamos aquí y no podemos decir, como que agarrar cierto pretexto para decir, es que el Señor dijo que hay que sanar, entonces me voy a los hospitales. Nuestro hermano Claudio cierra su trabajo, ¿no? De atender a los enfermos, que es su trabajo. Pero si en algún momento algún hermano, alguna persona se siente mal, tiene algún mal en su enfermedad, ¿qué hace el hermano? No le puedo decir, ya cuando termina el sábado. Espérate, todavía falta termina el sábado, ¿no? No te enfermes ahorita, ya que termine el sábado. El sábado está prohibido enfermarse, ¿no? No, si hay alguna situación, se atiende. Pero no se descuida lo espiritual. Pero repito, entonces el hermano, pues como yo me dedico a curar, pues entonces abro mi negocio todo el sábado y que vengan los enfermos. No, ¿verdad? Está aquí en las cosas del Señor, estamos aquí en la iglesia. Repito, si el Señor así estaba, ¿no? Estaba ahí, estaban reunidos, estaban congregados y llegaba alguien enfermo y ¿qué hacía? Pues tenía misericordia de la persona y lo sanaba. En algún momento no sanó, en algún momento dijo, tus pecados te son perdonados. Y le decían los fariseos, ¿y por qué perdona los pecados? Pues porque realmente eso es lo que la gente busca. Pero dijo, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, no solamente digo tus pecados te son perdonados, no te digo, levántate y anda. O sea, también los curaba físicamente. Había una obra ahí, pero porque precisamente la intención o parte de la intención del sábado es que estemos en las cosas espirituales y que esto sea precisamente para atender necesidades espirituales también. ¿Puede ser algo más? Sí, vemos cómo se manifiesta la misericordia de nuestro Dios, porque cuando comienza el día de reposo, en la puesta del sol, así es. Venimos, estamos delante de nuestro Dios, vamos a nuestro hogar y ahí vemos cómo su misericordia se manifiesta, porque descansamos 8 horas. Entonces prácticamente son 16 horas las que le ofrecemos al Señor. No es todo el día, son 16 horas, porque Él en su infinita misericordia, precisamente conociendo nuestra naturaleza como humanos, nos puso un reloj biológico que se conoce como ciclo circadiano. 8 horas de trabajo, 8 horas para distintas actividades y 8 horas para descansar nuestro cuerpo. Entonces vemos cómo se manifiesta, es tan misericordioso y es tan amoroso que dice, a pesar de que sea día de reposo, que es para mí, pues voy a dejar que descansen sus 8 horas. Deja descansar. Y cuando se hace un momento y nos permite comer y nos permite convivir. Y dice nuestro hermano, si al día le restamos 8 horas que dormimos, ¿cuántas están quedando? Para comer. Las que van para otras cosas, ¿verdad? Y aún así, si contáramos las horas de culto, que empezamos a las 10 y terminamos a las 6, 7, estamos hablando de 8 horas. Sí. O sea, es decir, del día del Señor le estamos dando la tercera parte. Y a veces de esa tercera parte, o sea, es decir, esas 8 horas de culto, porque si nuestros hermanos nos dicen, empezamos desde el viernes a la puesta del sol, ya debemos dedicarnos todo exclusivamente a Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Venimos al culto de recepción, vamos a dormir, sí, pero también nuestra mente debe de estar enfocada en las cosas del Señor. Nos levantamos y nos preparamos porque vamos a venir a la casa de oración. Pero repito, a lo mejor si contáramos estrictamente así, tenemos 8 horas de culto, hermanos. Y de esas 8 horas de culto, no, llego a las 12. Llego tardecito, o me voy temprano, o nada más llego a lo bueno, a la predicación, y no queremos entregarle a Dios nuestra alabanza. Ahí hay que analizar, hermanos, hay que reconocer qué es nuestra prioridad, cuál es lo verdadero, cuál es lo importante para nosotros. Y si nos dice el hermano, empezamos a las 10,
¿A qué hora hay que llegar? A las 9:30. Hay que tratar, ¿no? Hay que esforzarnos, hay que buscar esto, no esforzarnos en el sentido de la fuerza, de me cuesta, sino más bien de ponerle ese empeño, de ponerle ese valor, darle esa importancia a las cosas de nuestro Dios. Y pues bueno, estamos apenas, por así decirlo, empezando los versículos de que dice, acuérdate del día de reposo, tenlo en tu mente, tenlo presente, acuérdate que es del Señor, que es algo santo, que es algo que es para el reposo, detenernos de todo tipo de actividades humanas y dedicarle el tiempo a nuestro Dios, dedicar el tiempo a las cosas espirituales. Y digo, apenas de los que fueron 3 versículos que leímos, apenas estamos analizando uno. Primeramente Dios, si nos da oportunidad más adelante, seguir analizando los demás, para que no solamente saber que el día de reposo es reunirnos, es venir, sino también qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer en el día de nuestro Dios. Además, como dice nuestro hermano, ¿no? Nosotros como parte del ministerio tenemos que esforzarnos en llegar antes, porque no sabemos qué contratiempo puede haber, que algún contratiempo tenga el que le toque en esos momentos dirigir. Y decía nuestro hermano, siempre debemos de venir preparados. Así es. Sí, el mandamiento es para toda la iglesia, es para todos. El deber es para todos, pero ese es nuestro hermano. Nosotros, como ministerio, tenemos mayor responsabilidad, debemos ser los primeros. Entonces, pues bueno, gracias a Dios que nos permite analizar esto y poder seguir más adelante, si Dios permite, estudiando más. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.